Bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Su hermanito Willy Papel con ustedes. Desde acá, Santo Domingo, República Dominicana. Hermano, en estos momentos vengo a reaccionar a este video. John MacArthur acaba de fallecer y él dejó montones de herejía por todas las redes sociales. Muchos lo idolatran a John MacArthur y muchos lo ven inclusive por encima de todos los predicadores, y más luego vamos a estar hablando de eso. Escúcheme bien, hermano. El hecho de que usted tenga algún tipo de simpatía con John MacArthur, el hecho de que usted lo ame, el hecho de que usted lo quiera, el hecho de que sea su predicador preferido, eso no significa que yo no puedo hacer un análisis de alguna predicación de él. ¿Usted me entiende? Ahora, si usted entiende de que es un predicador que usted ama tanto, que usted no soporta ver cómo yo lo cuestione su video, lo que él dijo en vida, pues esos son sus problemas. Pero estoy para aclarar mi posición. Y yo creo que yo tengo el deber de hacerlo. Y yo creo que también tengo el deseo o tengo el derecho de yo publicar lo que yo creo y mi fe. Y nuestra doctrina o la doctrina a la cual yo pertenezco. En este video, hermano, hay series de preguntas que se le hace a John MacArthur, y entre ellas le están preguntando que si, o sea, sobre los profetas y apóstoles. Y vamos a poner el video para que usted vea con claridad qué es lo que se le pregunta. Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11, que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. ¿Vio? Se le habló en español, ahora le van a traducir al inglés a John MacArthur, porque John MacArthur habla inglés. Se le está hablando de los 5 ministerios. Aquí en este video vamos a ver claramente que John MacArthur elimina 2 ministerios, nada más deja 3. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about it. Claro. Preste atención, vio, le preguntaron que sobre los 5 ministerios. Y usted verá ahora lo que él dice. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Vio, según John MacArthur, de los 5 ministerios nada más queda 3. Sería entonces el maestro, pastor y evangelista. El profeta y apóstol no debería de existir según él, porque de que existe, sí, lo estamos mirando a diario. Ahora, según él, está inconforme y dice que no debería de existir. Que yo creo que es la palabra correcta, porque de que existe. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo, y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más, y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Vio, yo soy el que creo que nuestro fundamento es Cristo. Deje tranquilo que porque para eso es que estoy. No se enoje porque para el video, porque YouTube no me permite dejarlo rodar. YouTube me permite que yo agarre un video ajeno y empiece a cuestionarlo, a hacerle un comentario. Entonces, hermano, yo soy de lo que digo que nuestro fundamento es Cristo. O sea, la principal piedra. Ahora, dice la Biblia, hermano, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De lo primero, podríamos decir. De lo primero.
Sigamos escuchando. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas ellos habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. ¿Vio? Están anulando o eliminando de los 5 ministerios el apóstol y el profeta. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. Según él, ya no se da revelación nueva. Ahora yo voy con mi comentario. Nosotros los pentecostales sí creemos que los 5 ministerios están activos, al igual que los dones. ¿Por qué? Porque los ministerios, hermano, es parte de la herramienta que la iglesia usa para trabajar. O sea, los ministerios son parte de la herramienta que el Señor le dejó a la iglesia para que trabaje. La iglesia no está desarmada. La iglesia no está trabajando a mano pelada, no. Hermano, cuando una persona va a hacer una construcción, los trabajadores tienen pico, pala, ligadora, mezcladora, nivel, martillo, hay madera, hay escaladora, hay serrucho, hay clavadora, hermano, hay de todo. ¿Por qué? Porque son las herramientas para que los trabajadores puedan edificar esa casa o esa torre. La iglesia no está desarmada, la iglesia no está trabajando a mano pelada. Están los ministerios para eso. Y están los dones, que más luego le voy a hacer un video de los dones. Hermano, míreme, ¿quiere que le diga algo? Muchos idolatran a John MacArthur y creen que fue un gran, super mega maestro. John MacArthur cometió errores, míreme, más que Guillermo Maldonado y más que Yesenia Ten. Hermano, usted sabe lo que decir de que el ministerio apostólico no existe. ¿Quiere que le diga algo? Ya yo hice un video ya que no simplemente fueron 2. Yo cuando empecé a calcular, yo iba por el 16. Porque un apóstol, hermano, es un enviado. Un enviado, hermano. Eso quiere decir la palabra apóstol. Cuando usted agarra y lo envían de misiones por ahí, su obispo, usted está haciendo un trabajo apostólico. Por eso es que yo, hermano, estoy en desacuerdo con los apóstoles de hoy en día, como esos que andan por ahí, como Guillermo Maldonado, Juan Carlos Harriga, y toda esa gente que, bueno, Juan Carlos Harriga no se autodenomina apóstol, es que la gente le dice así para engrandecerlo. Pero Juan Carlos Harriga nunca ha dicho, yo soy apóstol. Pero está bien, está bien. Todos estos megas apóstolos que hoy en día andan por las redes y por la palestra pública, para mí no son apóstoles. El hecho es que como ellos no son apóstoles, ¿qué pasa con estos calvinistas? Eliminan inmediatamente el ministerio apostólico. El hecho de que haya 1000 apóstoles falsos, eso no significa que no hayan verdaderos. Porque para la traducción, escúcheme bien de por Dios, para la traducción, la palabra apóstol es enviado. Por eso es que yo digo que el apóstol no es parte del gobierno de la iglesia. Y el que sabe Biblia y sabe lo que le estoy diciendo, me está entendiendo bien. El apóstol no es parte del gobierno de la iglesia. Para eso está el obispo. Que más luego le voy a hacer un video hablándole a ustedes del gobierno de la iglesia, de cómo se manejan los diferentes movimientos cristianos y qué tipo de gobierno tiene. Hermano, si el gobierno es episcopal, si el gobierno es anglicano, si el gobierno es entonces, hermano, la gente le hace falta Biblia para que no se deje engañar. Repito, el apóstol, escúchenme bien, emisora dominicana y en el mundo, que muchos errores cometen. El apóstol no es parte del gobierno de la iglesia. Para eso está el obispo. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún apóstol. Porque el problema es que hoy en día creemos que el apóstol es un general
en el pueblo de Dios y los pastores tienen que rendirle cuenta a un apóstol. Eso no existe en la Biblia. Yo lo voy a explicar. Calme el fariseo que usted lleva adentro, tranquilo. Si usted es lo primero de que escucha una palabra, soba la escopeta y dispara, tranquilo, espérese. Calme el fariseo que usted lleva adentro. Le voy a explicar algo. Le voy a explicar algo. Cuando yo hablo del gobierno de la iglesia, estoy hablando de los que manejan un concilio, los cabecillas. Eso es el gobierno de la iglesia, de la manera que lo manejan. Podemos ver que los apóstoles de la Biblia tienen que rendir cuenta ¿a dónde? A Jerusalén. La Biblia no habla de obispo, no habla de anciano. No habla de anciano. O sea, el obispo es a quien se le rinde cuenta. Por ejemplo, hay gente que creen que un apóstol es alguien que venga y ponga día iglesia, y al poner día iglesia, ya esos 10 pastores tienen que rendirme cuenta a mí. No, ese no es un apóstol. Usted es un obispo. Porque al obispo que se le rinde cuenta. Al apóstol no. El apóstol está metido en la selva. Y viajando para diferentes lugares a fundamentar a la gente en la doctrina de Cristo. Por ejemplo, el evangelista va y evangeliza. Le trae la gente. Luego se le envía el apóstol para que doctrine a esa gente. Fíjense que los apóstoles siempre andaban por donde quiera fundamentando a la gente en la doctrina de Cristo. Y no simplemente eso, hermano, sino que hay gente que dice, no, el apóstol es aquel que tiene todos los dones. Eso es mentira. Para la traducción, te estoy hablando conforme a la traducción. Porque ¿qué quiere decir la palabra apóstol y de dónde proviene? Y usted verá que es enviado. Jesús fue nuestro primer apóstol, enviado desde los cielos para la tierra. Más los 12 con Judas son 13. Luego reemplazan, o no que reemplazan. Vamos a decir que como Judas se quitó la vida, pues entonces meten a otro. ¿Cuántos van entonces? 14. Luego a Bernabé también lo declaran apóstol por allá, van 15. Y así yo fui buscando, hermano, y podemos ver que hubieron muchos enviados. Verdaderamente, la palabra es enviado. Por eso que la Asamblea de Dios, donde yo pertenezco, está por departamento, nuestra oficina central. Bueno, la oficina de pastores, la oficina de evangelistas, donde tienen que rendir cuenta. Y hay una oficina que no le pusimos apóstol en sí en la puerta, sino le pusimos misionero, que es lo mismo, hermano. Un apóstol es un misionero. Y que se entienda bien que la palabra apóstol se usó fue después en el cristianismo, de carácter cristiano, pero un apóstol es alguien que envían a una misión. O sea, bueno, el ejército romano era que no usaba esta palabra, según los datos fuera de la Biblia. Que lo enviaban, vete, el centurión romano era un apóstol de la compañía italiana, vete a trabajar. Y después usó de carácter cristiano. Entonces vio que estos calvinistas están mal. Y en cuanto al profeta, yo entiendo que somos profetas porque estamos profetizando que la palabra de Dios, la buena nueva de salvación. Para mí existen los 5 ministerios. Existe el apostolado, existe el profético, existe el evangelista y existe... Ahora, existe el pastor y existe el maestro. Ahora, respecto a este video, muchos calvinistas novatos que no entienden la palabra bien empiezan a tirar injuria. El último apóstol fue fulano. Este hijo del diablo. ¿Por qué tú te autoproclamas apóstol? Este video, hermano, ha hecho mucho daño. Porque al no entender la cosa bien, tiran injuria y calumnia. Entonces, los calvinistas novatos, estos neocarvinistas, dicen que el último apóstol fue fulano en la Biblia, que ya no hay más. Y yo te diría, ¿y por qué nada más mirar el último apóstol o el último profeta? Que ellos dicen, el último profeta fue Juan. ¿Y el último brujo quién fue en la Biblia? Pues entonces los brujos no deberían de existir hoy en día, porque yo te puedo buscar también el último brujo por la Biblia. ¿Y el último fariseo quién fue? ¿Y el último saduceo? ¿Y el último escriba quién fue? ¿Y el último hipócrita en la Biblia quién fue? Dime. Entonces, vio que si vamos a buscar el último, vamos a buscarlos en todo, no lo busquemos en 2 cosas. ¿Y la última bruja en la Biblia quién fue? Dígame quién fue la última bruja en la Biblia. Entonces, hermano, hay gente como que hablan tontera, es tontera que hablan. Es tontera que hablan. Para mí existen los 5 ministerios. Cristo no anuló ninguno, ni ningún apóstol lo anuló. Dijo, no, ya después de nosotros no va a venir más nadie. No, al contrario, se siguió enviando gente y hubo una persecución. Hermano, y el evangelio se expandió. Porque si no existieran los enviados, pues entonces ya el evangelio llegaría hasta el año 100. ¿Y por qué el evangelio ha llegado
20 siglos después, porque se siguió enviando más. Váyanse por la tierra hasta llegar a todo el mundo el evangelio. Hermano, eso es así, yo lo creo así. Ahora diga lo que usted quiera, revuélquese en tierra, cruja los dientes, berree, relinche, cacaré, cante como gallo, haga lo que usted quiera. Yo no le estoy faltando el respeto a John MacArthur, estoy dando mi opinión y tengo todo mi derecho de hacerlo. Para mí, los 5 ministerios existen. Ahora, para usted, que ponga usted que usted cree. Y si tiene insulto, calvinista que me está mirando, vas a quedar bloqueado. Vas a poder ver los videos, pero no vas a poder comentar más nunca. Ahí se la dejo, hermano. Dios le bendiga. Esta es mi posición. Para mí existen los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Los 5 ministerios para mí existen. Ahora, el hecho de que hagan 20 o 50 o 30 o 1000 o 1 millón de falsos profetas, eso no significa que no hagan profetas verdaderos hoy en día. Porque para el tiempo de Elías habían también falsos profetas por montones. Ya 700, ya 400. Y eso no significa que Elías no existiera. Ni Micaías. Habían profetas de Dios. Elías, Micaías. Vino después Eliseo, hermano. Porque todo el tiempo ha visto falsos profetas. Pero ¿qué hacen los calvinistas? Bueno, como fulano es un falso profeta, vamos a anular. Ellos creen que ellos tienen la autoridad para anular al ministerio profético. Eso es una gran mentira, es un gran error. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es mentira. Para usted ser apóstol, no tenía que estar exclusivamente con el Señor, porque Pablo no estaba con el Señor ni Bernabé. Y a Bernabé yo le voy a dar un verso ahora que sí le llaman apóstol. Eso es mentira. Usted lo que tenía que, míreme, está lleno de la unción del Espíritu Santo y esperar que lo envíen. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que tener y tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado. No, eso es mentira tampoco. No se lleve. Porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. No simplemente ellos, porque hasta los evangelistas tenían que estar expuestos a morir por la verdad que ellos hablaban. Y cualquier siervo o sierva de Dios para ese tiempo, hermano. Hasta los maestros también podían estar expuestos a morir por la verdad que ellos hablaban. No simplemente sería el apóstol. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Mira, hermano, no se puede tomar que alguien es apóstol por una señal que haga, porque los profetas hicieron señal, los evangelistas también, hermano. O sea, eso no identifica que alguien es apóstol, una señal. Para mí lo que identifica que una gente verdaderamente es apóstol es que pase ese proceso hoy día. Lo envíen para Amazonas, hacer esa misión de fundamental a la gente la doctrina de Cristo, lo envíen para, no sé, para cualquier pueblo. Si va y viene y tiene gozo y tiene el deseo, bueno, pues usted es apóstol, porque no todo el mundo tiene la capacidad para atravesar lo que los siervos de Dios pasaron en la Biblia, los apóstoles. Es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios y que él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia de Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad
sobre todo creyente, en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Hermano querido, si usted se va a la Biblia, al libro de Hebreos, a Hebreos capítulo 3, verso 1, usted va a ver que Jesús fue el primer apóstol. Dice así: por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fue el primer apóstol. Más luego, claro que en el libro de Mateo capítulo 10, verso 1 al 4, se llama a los discípulos que más luego se le iban a llamar apóstol. Estuvo Judas, ya son 13. Ya son 13, hermano. Ya son 3. Pero si usted se va al libro de Hechos, capítulo 1, verso 25 al 26, va a ver que van a elegir otro por Judas, porque Judas, acuérdese que se eliminó él mismo. Y dice así, Hechos 1, 25 al 26. Para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ya son 14. Son 14. Con Jesús eran 13. Contando a Judas. Ahora con Matías son 14. Pero yo quiero decirle algo a usted. Cuando la Biblia le habla a usted que los 12 apóstoles, que patatín, depende del capítulo y el versículo. Usted tiene que tratar de investigar si está incluyendo a Judas o es a Matías. Porque hay lugares que incluye a Judas, pero en otros no incluye a Matías. Y puede ser que haya otros lugares que sí incluya a Matías, pero a Judas lo saquen de ahí. Por eso, analice a cuál de los dos está incluyendo cada vez que se hable de los 12 apóstoles en algún capítulo o versículo bíblico, hermano. Entonces, no necesariamente el apóstol tenía que estar con Jesús y ver su latigazo, su muerte y resurrección, porque la Biblia me habla a mí en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 14, cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Vio? Aquí me está hablando de que hay un Pablo y de que hay un Bernabé, que son apóstoles. Entonces, ya van 14, pero con estos dos van 16 apóstoles. Claro, porque yo le dije a usted que Jesús fue el primero, más los 12, más Matías, son 14, ahora más Pablo y Bernabé, son 16. Entonces, en Gálatas capítulo 1, verso 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 17 van. Pero si usted se va a Romanos capítulo 16, verso 7, aquí muchos dicen que hay dos apóstoles más, muchos dicen que no, otros dicen que sí. Romanos 16, 7, saluda a Androico y a Junias, mi pariente y mi compañero de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Jesús. 19 apóstoles saqué. ¿Vio por qué que la palabra apóstol de por Dios significa enviado? No se lleven de los calvinistas, están errados, hermano. Y eso que la gente lo pintan como los mega maestros. Pero ahí está, hermano. La vida no se equivoca, muchos serán engañados. Dios le bendiga y Dios le guarde. Le dejo este video. Para mí los 5 ministerios existen. Ahora, si usted no está de acuerdo conmigo, son su problema. Escúcheme, son su problema. Yo tengo todo el derecho de publicar lo que mi denominación cristiana cree. Esos son sus problemas si usted no lo quiere creer. No le estoy faltando el respeto a John MacArthur, lo amo. Y falleció y espero que la familia comprenda esto y esperemos que el Señor le dé fortaleza a sus familiares, porque no me mofo de esto ni hago burla de esto como hacen los hijos del diablo, fanáticos, neocalvinistas que andan por las redes
burlándose prácticamente de Jimmy Suárez porque falleció.